Este es un video educativo en el cual se hablará un poco de los rayos X. Nosotros sabemos de que es un tipo de radiación extremadamente penetrante, es decir, son ondas electromagnéticas, fotones con longitudes de onda muy cortas y por lo tanto de muy alta frecuencia. Al nosotros decir de que son ondas electromagnéticas, podemos asociarlos al espectro electromagnético. Nosotros conocemos todos estos tipos de radiación y podemos observar de que efectivamente la longitud de onda de los rayos X es del orden de 10 a la menos 10, o sea, una longitud de onda muy corta. Son menores que los rayos gamma, pero son mayores que los ultravioleta. O perdón, quiero decir, son mayores que los rayos gamma, pero menores que los ultravioleta. Bueno, y dicho eso, podemos hablar del espectro de los rayos X. El espectro de emisión de un haz de rayos X es una representación gráfica de la distribución en energía de los fotones del haz. Esto lo podemos observar aquí en esta gráfica. Eh, Tenemos una gráfica de rayos X emitidos por un objetivo de molibdeno, el cual es un metal. Podemos ver de que es una gráfica de longitud de onda en nanómetros versus la intensidad relativa. Y en esta gráfica nosotros podemos notar de que hay dos patrones que se ven, que son muy notorios. Tenemos una parte continua, que es toda esta, y una parte discreta, que son estos picos que podemos observar aquí. A la parte continua se le suele llamar por este nombre, que es una palabra alemana, que no sé cómo se pronuncia, pero que, que también se conoce como radiación de frenado. Y a la parte discreta se le suele conocer como radiación característica. El caso alfa y el caso beta lo voy a mencionar más adelante. ¿Qué significa? Bueno, entonces nosotros podemos hablar del origen de los espectros de rayos X, porque nosotros tenemos aquí una gráfica que, que es de los rayos X emitidos, o de los fotones emitidos, quiero decir. Pero ¿cómo nosotros obtenemos esos fotones? Bueno, para eso lo utilizamos usando un tubo de rayos X en el cual se utiliza un filamento incandescente cátodo del cual se desprenden electrones. Aquí tenemos el cátodo y aquí están los electrones que se desprendieron. Bueno, el haz de electrones se acelera mediante una fuente de alto voltaje. Esto es porque si no se acelera, entonces los electrones acelerados eh, no chocarían, no colisionarían con una velocidad muy alta y veremos más adelante de que eso es necesario. Bueno, entonces los electrones acelerados colisionan con un blanco metálico que es el ánodo y esto provoca una emisión de fotones de rayos X. Y bueno, ¿cómo fue de que sucedió de que los electrones cuando colisionaron con el blanco metálico emitieron estos fotones? Bueno, y para eso nosotros tenemos lo que es la radiación de frenado y la radiación característica, que nosotros ya mencionamos de que está relacionada con el espectro continuo de rayos X. Y la radiación característica está asociada con el espectro discreto de rayos X. Y bueno, aquí tenemos una figura que más o menos nos detalla eh, lo que es la radiación de frenado. Y bueno, bueno, nosotros dijimos de que lanzamos un haz de electrones que que era muy energético, o sea que tenía una velocidad muy alta. Esto es así porque si el electrón no fuese muy energético, entonces no tendríamos rayos X, probablemente tendríamos otro tipo de radiación. Entonces, bueno, para ello necesitamos de que las de electrones, o en este caso solo vamos a considerar un electrón, sea muy energético o tenga una velocidad muy alta. Bueno, entonces el electrón proyectil pasa lo suficientemente cerca del núcleo del átomo y siente una fuerza electrostática de atracción, porque sabemos que el núcleo hay cargas positivas que son los protones y el electrón una carga negativa, entonces sienten la fuerza de atracción o la fuerza de Coulomb. Bueno, en cuanto más cerca esté el electrón del núcleo, eh, más se verá influido por el campo electrostático del núcleo. Al pasar cerca del núcleo, el electrón disminuye su velocidad
disminuye su velocidad y cambia de dirección emitiendo un fotón, que es lo que se conoce como radiación de frenado. Y el 85% de los rayos X de la son de frenado, y eso se puede ver en la figura, que la mayor parte de la gráfica es continua, o sea, eso representa el 85%, bueno, un aproximado. Y aquí tenemos una imagen de lo que es la radiación característica. Y bueno, tenemos al electrón proyectil que colisiona con un electrón de la capa K. Esta es la capa K. Y bueno, inmediatamente se produce la transición de un electrón. Un electrón de la capa L pasa a la capa K y un electrón de la capa M pasa a la capa L. Y bueno, se produce eso, lo que es la transición de electrones, de una capa más externa a una capa más interna, donde ha sido, bueno, una capa más interna hasta donde ha sido expulsado el electrón y donde esté ese hueco. El electrón al liberarse del átomo emite un fotón de rayos X. Y es lo que se conoce como la radiación característica. Bueno, solo el 15% de estos rayos X de las son rayos X característicos. Y como se vuelve a mencionar, esto se puede notar en la gráfica. Vemos que son un poco los picos en comparación a la parte continua que tenemos de la gráfica. Bueno, y ya teniendo claro eso, podemos analizar eh, un poco esta figura en el cual se muestran las diferentes series de las líneas de emisión, en el cual tenemos los distintos niveles de energía desde n igual a 1 hasta n igual a 5 y tenemos, bueno, sabemos de que el nivel de energía 1 está relacionado con la capa K, el nivel de energía 2 está relacionado con la capa L, el 3 con la M, el 4 con la N, el 5 con la O. Y bueno, estas líneas de emisión se originan por los electrones en las capas superiores que realizan una transición hacia abajo para llenar un hueco en la capa, lo que provoca la emisión de un fotón. Bueno, nosotros dijimos de que si nosotros tenemos un electrón proyectil que colisiona con un electrón de una capa, por ejemplo, de la capa K, entonces un electrón de una capa superior, ya sea L, M, N o eh, eh, bueno, va a hacer la transición hacia abajo y va a llenar la capa K, o sea, del electrón resultante. Y puede ser de que, por ejemplo, un electrón de la capa L pase a la capa K, un electrón de la capa M pase a la capa K, un electrón de la capa N haga la transición a la capa K, un electrón de la capa O haga su transición a la capa A. Y bueno, y podemos notar también de que, bueno, en este caso, K representan las líneas de emisión de la serie L, donde, donde tenemos unos índices alfa, beta, lambda, delta y epsilon, que está relacionado con el nivel de carpa más cercana. Por ejemplo, si es de L acá, tenemos un subíndice alfa. Si es la de la segunda capa acá, entonces sería un beta y así sucesivamente. Lo mismo pasa para las otras series, que este sería la serie L, este sería la serie M y este sería la serie N, donde si tenemos un electrón que colisiona con un electrón de la capa L, entonces este puede hacer la transición desde una capa M a una capa L, desde una capa N a L, de una capa O, O a L, y lo mismo para la serie M, que sería un electrón que colisiona con otro electrón de la capa M. Este sale fuera del átomo, entonces para llenar el hueco que queda aquí se puede hacer de diferentes formas, o sea, de un electrón que haga la transición a una capa M, de una O a la capa M, y de una capa superior a una capa M. Y lo mismo para aquí. Y bueno, espero que con eso haya quedado claro y gracias por su atención.